El tema de hoy es un tema que me fascina y que me hace especial ilusión. Y, y me hace especial ilusión pues porque le tengo mucho cariño, porque me ha ayudado mucho a lo largo de estos años de mi vida y me apetece compartir. Em, Apunta directamente a cómo el ser humano utiliza su capacidad mental o su mente a la hora de posicionarse de una manera u otra ante un acontecimiento que le esté tocando vivir. Entonces, lo que yo he podido atestiguar, tanto en mi propia experiencia como con la gente que he estado trabajando, es que el ser humano tiende a utilizar su mente de dos maneras distintas. La primera de ellas tiene como origen el miedo y la segunda de ellas tiene como origen el amor. Entonces vamos a ver cada una en detalle. Eh, Vamos a empezar por el miedo. El miedo, cuando hablo de miedo, hablo de una sensación de falta de confianza en la vida, una sensación de que si las cosas, de que si yo no intervengo, las cosas no van a salir como yo creo que tienen que salir. Y entonces ahí suelo caer en un bucle de pensamientos en donde trato de controlar, trato de que las cosas salgan exactamente como yo quiero que salgan y ahí caigo en la autoexigencia, en las expectativas, en el exceso de control, en la falta de confianza. Bueno, al fin y al cabo, a lo que me lleva es al sufrimiento. Y aquí lo interesante es, eh, por un lado, verme a mí mismo desde fuera, cómo caigo por inercia, ¿no? Caigo en todo este modo miedo, digamos, en donde lo único que veo son mis pensamientos acerca de cómo son las cosas, pero no veo las cosas como son en realidad. Y lo segundo interesante es como hacer zoom en los procesos cognitivos que ocurren cuando estoy en este modo, para poder entenderlo. Cuando hablo de procesos cognitivos me refiero a todo lo que ocurre dentro de mí en cuestión de milésimas de segundo que luego me llevan a actuar de la manera que actúo. Por ejemplo, cuando estoy en este modo miedo, lo que va a ocurrir es que, supongamos que estoy ante cualquier acontecimiento, ¿no? Entonces, yo voy a recibir la información proveniente de los cinco sentidos, ¿no? Voy a captar esa información y esa información la voy a procesar y automáticamente la voy a comparar con toda la base de datos que yo tengo acerca de cómo son las cosas que estoy viviendo. Es decir, los conocimientos, la historia, la información, las experiencias, las vivencias que yo tengo que se parecen o son muy parecidas, sí, a todo a lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Entonces realmente lo que hago es comparar el pasado con el presente. Cuando hago eso, automáticamente lo que hago es generar un juicio. Y ese juicio, por simplificarlo, es o me gusta o no me gusta, o lo quiero o no lo quiero en mi vida. Y en base a eso actúo de una manera u otra. Aquí lo gracioso y paradójico es que independientemente de cómo sea ese juicio de positivo o negativo, el bucle en el que voy a caer va a ser el mismo. Se va a experimentar de distinta manera, pero el bucle al fin y al cabo va a ser el mismo. Vamos a poner eh, un par de ejemplos que yo creo que van a dar un poco más de luz a todo esto. Vale, supongamos por ejemplo eh, pues que me tengo que enfrentar a una situación de las que suelo categorizar como negativas, ¿no? Por ejemplo, que un ser querido o que yo mismo repitamos curso. Pues sí, en el momento que me lo comunican, ¿no? Me comunican que repito curso, pues probablemente yo me posicione desde el punto de soy un fracasado, o no sirvo para nada, o la gente me va a considerar de este modo, ¿no? O laboralmente no voy a tener futuro y entonces toda mi vida voy a ser un no sé qué y un no sé cuántos. Bueno, una serie de pensamientos personales acerca de cómo creo que son las cosas, en este caso acerca de cómo creo que es repetir curso, lo cual todavía no he experimentado, porque a mí me lo comunican y luego tengo un año para experimentar lo que es repetir curso, ¿no? Pues no pasa ese año, simplemente el momento que a mí me lo comunican me viene todo ese flujo de pensamientos personales acerca de cómo es repetir curso. Y eso lo que va a hacer es que yo caiga pues, en un estado mental en donde no voy a poder dar, digamos, lo mejor de mí porque ya estoy como muy condicionado, muy limitado
por culpa de esos pensamientos que tengo acerca de la cosa. Lo gracioso aquí es que, aunque yo hubiera considerado eso como algo positivo, el bucle en el que caigo es el mismo, ¿no? Que es lo que he mencionado antes. Por ejemplo, supongamos que estamos en un trabajo que nos gusta o en una relación en la que estamos a gusto y entonces estamos experimentando cosas que a priori nos gustan, ¿no? Alegría, felicidad, lo que sea. Si estamos en este modo miedo, cuando estemos experimentando todo eso, cuando estemos ante una relación o ante un trabajo que nos gusta, lo que va a ocurrir es que vamos a tratar de agarrar, de estirar, de alargar todo lo posible ese estado. Nos pasa también con los estados de ánimo, por ejemplo. Entonces, en ese gesto de querer alargar o querer estirar, lo que interviene es exactamente el mismo gesto de uno de querer controlar aquello que está ocurriendo. Y entonces lo que estamos haciendo ahí es pues, generar unas expectativas acerca de cómo tienen que ser las cosas en el futuro, ¿no? Pues yo este trabajo lo tengo que mantener y quiero que sea así, ya sea, y no sé qué, o esta pareja, o esta lo que sea, o este estado de ánimo, ¿no? Entonces, caemos inconscientemente en el mismo bucle de pensamientos personales acerca de cómo tiene que ser el futuro. Entonces, la única diferencia de cuando lo categorizamos cualquier acontecimiento o situación como algo bueno o algo malo es si vamos a huir de él o vamos a perseguirlo. Pero realmente en ambas situaciones lo que estamos haciendo es como correr hacia afuera, ¿no? O sea, no nos estamos parando y viviendo ese instante, que es ahí donde apunta, digamos, el modo amor, por decirlo de algún modo, un modo confianza. En este segundo modo, pues es un poquito más complicado quizá de escribir con palabras, pero es algo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Entonces, es posible que al hablar de las sensaciones y de, bueno, esbozar un poco las líneas, pues quizá lo puedas comprender. Eh, y es, por ejemplo, cuando estamos en ese modo, hay una confianza hacia la vida. Es un pozo que hay en donde uno se atreve, digamos, a dar ciertos pasos, uno se atreve a entregarse a ese momento. Al final, en este modo amor, por resumirlo, en lo que consiste es en que tú entregas todas tus capacidades como ser humano en ese momento presente. Entonces, tú obviamente no vas a poder controlar o saber lo que va a pasar, pero sí sabes que estás poniendo todas las capacidades tuyas como persona para que puedas experimentar y vivir al 100% eso que está ocurriendo. Esto no significa que te vaya a traer alegría o felicidad, porque la vida es intensa, entonces inevitablemente, ya sea repetir curso o ya sea con un trabajo que te gusta o una pareja con la que estás a gusto, va a haber momentos de intensidad, es inevitable. Lo que pasa es que vas a estar en mejores condiciones para poder afrontar todos esos momentos y poder realmente vivirlos y de ahí sacar pues el aprendizaje que te toque sacar. Un ejemplo que me acaba de venir a la cabeza, por ejemplo, es cuando un deportista o un actor, una actriz, un bailarín, una bailarina, pues tratan de, o sea, están en este modo de confianza, digamos, en donde ellos simplemente ponen toda su capacidad en eso que están haciendo. Por ejemplo, un piloto de Fórmula 1 no le queda otra cuando está conduciendo a 300 kilómetros por hora que poner toda su capacidad en ese momento presente. Porque si le empiezan a venir todos esos pensamientos, lo que ocurre es que su mente entra en un modo mente pensante en vez de mente funcional. Mente pensante sería, digamos, desde el miedo, ¿no? Porque
quiere generar todos esos pensamientos porque no sabe cómo va a ser la cosa, entonces necesita como reaccionar o actuar de ese modo. Y en cambio la mente funcional es en un modo de confianza en donde tú simplemente pones todas tus capacidades para ese momento, para ese instante. Entonces, eh, cuando un actor, una actriz o cualquier persona de nosotros, ¿no? Llevemos a cabo cualquier acción, lo podemos llevar desde ese modo, aunque sea algo nuevo que hacemos por primera vez, no necesitamos ser expertos de nada, simplemente es entregarnos con todas nuestras capacidades a eso. Obviamente, el que lleva haciendo eso 10.000 horas de su vida, pues probablemente obtenga mejores resultados que el que lo ha hecho por primera vez. Pero ahí lo bonito es ver cómo uno se entrega a ese momento en base a esa confianza que está teniendo. Y bueno, creo que para terminar es interesante un ejercicio muy sencillo que podemos hacer en muchos momentos del día, y es simplemente pararnos y observar desde dónde estoy viviendo este instante, si lo estoy viviendo desde el amor o lo estoy viviendo desde el miedo. Simplemente con ese gesto ya traemos conciencia y vemos realmente desde dónde estamos actuando y si estamos actuando con la mente pensante o con la mente funcional. Obviamente en el momento que estás en un bucle de pensamientos negativos acerca de las cosas, pues ahí obviamente estás en el modo miedo, digamos, pero el pararnos, ¿no? El hacer ese ejercicio de pararnos, detenernos y poder mirar desde dónde estamos actuando en este instante, ya nos trae como mucha luz y nos permite o nos invita a poder vivir ese instante tal y como es.